El tema de hoy que vamos a ver se llama evangelismo continuo. Y quisiera leer 2 de Corintios 5, a partir del versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres ante Dios. Hemos sido hechos manifiestos, persuadimos a los hombres ante Dios, hemos sido hechos manifiestos, y espero que también ante vuestras conciencias sea manifiesto. No nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de que vosotros os gloriéis, no por nosotros para que tengáis que responder a los que se glorían en la apariencia y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para vosotros. Porque el amor del Mesías nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún al Mesías conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno es nueva criatura en el Mesías, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por el Mesías y nos confió el ministerio de la reconciliación. Esto es, que Dios estaba en el Mesías reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre del Mesías. Como si Dios rogara por medio de nosotros, rogamos en el nombre del Mesías, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Dios en él. Señor, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra, Señor, que toque nuestros corazones y que nos sintonices con el tuyo, Señor. Que sepamos cuál es nuestra labor como iglesia, como cristianos, Señor, en tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Evangelizar. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Verdad? Sabemos que en la Escritura nos habla que hay un ministerio para ciertas personas de evangelistas, ¿verdad? Y pensamos que esa labor de evangelizar le corresponde a estas personas que tienen ese ministerio de ser evangelista, y seguramente van a hacer grandes campañas y seguramente van a hacer alguna situación por allí, ¿verdad? Pero yo no tengo ese ministerio, yo soy un cristiano que vengo a la iglesia y estoy disfrutando mi salvación, ¿verdad? Eso puede ser el pensamiento de algunos, ¿verdad? De nosotros. Pero primero, antes de hablar del tema del evangelismo, quiero así, en una forma súper breve y en resumen, dar el mensaje de lo que significa la salvación. ¿Cuáles son las buenas nuevas que el Señor nos viene a traer a nosotros? Nosotros vemos en Juan, en el capítulo 3, nos dice que cuando llegó Nicodemo, un anciano ya principal entre los judíos, ¿verdad?, del Sanedrín, de los principales, de los dirigentes religiosos, era un fariseo, se cree que tenía como 80 años, y llega delante del Señor seguramente a preguntarle, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Y antes de empezar la pregunta le dice, Señor, sabemos que tú vienes de Dios, porque las cosas que tú haces nadie las podría hacer si no estuviese Dios con él. Y el Señor se va inmediatamente al grano a contestarle su pregunta. Y le dice, Nicodemo, ya sé lo que quieres preguntar. ¿Qué tengo que hacer para entrar en el reino de Dios? Yo te digo que si no naces de nuevo, ni siquiera puedes ver el reino de Dios. ¿Y cómo le hago para nacer de nuevo?, dice Nicodemo. No puedo volver a entrar al vientre de mi madre. El Señor le dice, no se trata de eso. No se trata de nacer en la carne. Tú debes saber que lo que es nacido de la carne es carne. Tienes que nacer del Espíritu, porque lo nacido del Espíritu es espíritu. No sé si le recordó que Isaías había dicho, aún nuestras buenas obras delante de Dios son porquería. Esas son las buenas, imagínense las malas. Entonces, si todo lo que yo como hombre natural quiero hacer para agradar a Dios, no me sirve. Porque para subir al cielo no se necesita una escalera grande y una chiquita. Para subir al cielo se necesita nacer de nuevo, es lo que el Señor le está diciendo. Y le dice al final Nicodemo, ¿y cómo es eso? ¿Cómo se nace de nuevo? Y le dice, Señor, tú eres un líder de Israel en las cosas espirituales y no sabes eso, lo básico. Pues te voy a decir que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Así Nicodemo, así se nace de nuevo, creyendo por fe. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así se entra al cielo. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y no las quisieron traer a la luz para que no fuesen reprendidas. Mas el que obra en justicia trae sus obras a la luz para que sean manifiestas que están hechas en Dios. Ese es el mensaje que le dio a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer por fe. Esas son las buenas nuevas, porque Pablo, en la obra majestuosa de Romanos que escribió, en los primeros por lo menos 3 capítulos, nos está diciendo ahí Pablo que Pablo empieza a decir: yo quiero a ustedes, los romanos, la iglesia que está en Roma. Él no la fundó, ¿verdad? Y dice: yo quiero visitarlos porque quiero compartir el evangelio entre ustedes, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y la justicia de Dios, dice, se muestra por fe y para fe. Y esa es la buena nueva. Pero después nos dice la mala nueva. Y la mala nueva es enfrentarse con la realidad de cada persona. Eso es lo que nosotros debemos compartir cuando estamos hablando con alguna persona y se abre la oportunidad, que es el tema que vamos a estar tratando. Pero, ¿cuál es la situación? Todos los hombres tienen un problema. Dice: la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia, contra aquellos impíos que detienen con injusticia la verdad. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su corazón necio fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dios por lo mismo los entregó a unas mentes depravadas, porque eso es lo que ellos querían hacer, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de todo tipo de maldad. Esa gente practicando todas estas porquerías y maldades, dice, saben que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es muerte. No solamente ellos las hacen, sino que se complacen con los que la practican. Estamos hablando de gente impía que detiene con injusticia la verdad. Esos están destituidos de la gloria de Dios, pensamos todos. Y lo dice Pablo también. Pero después le habla al moralista también. Tú, moralista, que estás apuntándole el dedo a esos impíos que detienen con injusticia la verdad. Pero tú haces lo mismo. No lo haces tal vez de la misma intensidad, no con la misma hazaña o con la misma, pero haces lo mismo, ¿verdad? ¿Tú crees que porque Dios no te ha castigado te está dando, ya estás bien? ¿No sabes que porque Dios no te ha castigado te está dando tiempo para que te arrepientas? Pero por tu corazón no arrepentido estás atesorando juicio para el día de la ira de Dios, el cual pagará a cada uno de acuerdo a sus obras. Eso nos dice el capítulo 2 de Romanos. Y luego le dice al religioso, aquí en este caso es al judío, pero al religioso. Tú, religioso, que andas con Biblia en mano, predicando, diciendo: yo te voy a enseñar, Cristo te ama. Tú que andas diciendo que no se debe de robar, robas. Tú que estás predicando que no se debe de adulterar, adulteras. Tú también estás en la misma canasta que los otros dos, porque todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Esa es una mala noticia. Ese no es el evangelio, eso es una mala noticia. Uno dice: oye, entonces todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice Pablo: sí, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por la fe. Por medio de la fe se ha manifestado la justicia de Dios y ahora a través de la fe somos salvos, nos lo dice el capítulo 3 del 21 al 26 de Romanos. Y luego en el capítulo 4, en el versículo 5 dice: el Señor por medio de la fe al impío lo llama justo. Esa es una buena nueva, porque por medio de la fe yo alcanzo la justicia que yo no merecía. Y como leemos aquí en el versículo 21 del capítulo 5 de 2 de Corintios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. O sea, el Señor estaba reconciliándonos, dice aquí, en el Mesías. En el versículo 18 dice: todo esto proviene
de Dios, ¿verdad? El que es una nueva criatura, todas las cosas son nuevas, dice. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por el Mesías y nos confió el ministerio de la reconciliación. Este es el evangelio, mis amados. Dios es un Dios justo, pero también es un Dios de amor y de misericordia. Su justicia y su odio, su ira contra el mal es tal que no puede pasar por alto el castigo del pecado. Cuando hemos hablado de la ira de Dios, mis amados, no estamos hablando de como la ira del hombre, que es una explosión de ira en un momento dado, ¿verdad? La ira de Dios es constante, no se altera más, está constante. ¿Y es en contra de qué? En contra del mal. Tiene que ser castigado con toda su fuerza para ser destruido, para ser aniquilado. Nuestros pecados tienen que ser castigados. La paga del pecado es muerte. Esa es una mala noticia para todos nosotros. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? Que Cristo estaba reconciliando al mundo en la cruz por nosotros. El castigo, Dios dejó caer el mazo con toda su fuerza en la cruz del Calvario. Tal es el odio contra la maldad. Entonces, de manera que todo aquel que en Él cree ya no se pierde, sino tiene vida eterna. Y la justicia de Dios es imputada a mí, que soy un impío, por medio de la fe. Esa es una buena nueva. Y eso, mis amados, ese es el mensaje que tenemos que estar compartiendo. Ese es el mensaje del evangelio, ¿verdad? A nuestros amigos, a nuestros vecinos, a las personas con las que nuestros compañeros de trabajo, cuando los conocemos, decir, oye, y se abre la puerta en un momento dado. Ellos tienen que saber que están en una mala posición delante de Dios, pero que pueden alcanzar la salvación tan solo por medio de la fe, porque Cristo está encargado del ministerio de la reconciliación. ¿Y saben qué acabamos de leer aquí? Que a nosotros nos ha encomendado ese ministerio de la reconciliación, y es el tema que yo quiero ver aquí. Mis amados, la iglesia primitiva, o sea, cuando hablamos de la iglesia primitiva estamos hablando de la primera iglesia, ¿verdad? Del primer siglo. Ellos, vemos nosotros, por ejemplo, en el capítulo 2 de Hechos, ¿verdad? Donde vemos cómo se empezó la iglesia a convertir. Nos dice que estaban ellos constantemente dedicados a la enseñanza, ¿verdad? Al partimiento del pan. Estoy leyendo el capítulo 2, versículo 42. Estaban dedicados constantemente a la doctrina de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Y sobrevenía temor a toda alma, y muchos prodigios y señales milagrosas eran hechas por los apóstoles. Todos estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de casa en casa, compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia hacia todo el pueblo. Y luego dice aquí, y cada día el Señor añadía al número los que iban siendo salvos. Esto nos quiere decir, mis amados, que las actividades que tenía la iglesia, aparte de que tenían sus trabajos y todo eso, cuando se reunían como iglesia, estaban dedicados constantemente a la doctrina de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan, a la ayuda mutua unos con los otros. Pero ¿saben una cosa que no sacrificaban? El evangelizar, el compartir su fe con otros. Eso es algo que lo hacían todo el tiempo, ¿verdad? Un teólogo, Bohr, dice, el libro de los Hechos está regido por un motivo que domina. Este motivo es la expansión de la fe a través del testimonio misionero en el poder del Espíritu. El Espíritu, sin descansar, impulsa a la iglesia a dar testimonio, y a través de este testimonio constantemente nacen nuevas iglesias. La iglesia es una iglesia misionera. Este es otro detalle. Vamos a hablar acerca de misiones, ¿verdad? Que los misioneros no son solamente aquellos que se van al extranjero a predicar el evangelio. Todos nosotros somos misioneros, debemos ser misioneros. La palabra misionero significa también ser testigos, ¿verdad? Ser testigos del Señor, como el Señor le dijo a sus discípulos. Ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Testigos de qué? Testigos de las buenas nuevas de Cristo Jesús. No tomemos nosotros el evangelio
o el cristianismo como una religión, como venir a la iglesia a llenarme, a escuchar, a cumplir o a tener un momento especial y pues ya estoy bien con Dios, ya tengo paz, ¿verdad? Entonces ahora me voy a mi casa. Lo que quiero despertar aquí, mis amados, es el celo de querer compartir estas buenas nuevas y estarlas viviendo, poniendo nuestra mirada en la eternidad. Porque eso es lo que realmente cuenta, no lo que está pasando aquí. Lo que está pasando aquí es temporal. Nuestras posesiones vienen y van. Nuestro trabajo viene y va. Nuestros familiares vienen y van. Nuestros amigos vienen y van. Todo, aquí nada es fijo. Las cosas son temporales. Y el Señor lo ha hecho así. El puro hecho de que nos hacemos viejos y que nos enfermamos es una manera de que Dios nos está diciendo, aquí no debes anclarte porque esto no es eterno, esto es temporal. Pon tu mirada allá en el cielo, pero no a nivel personal. Fíjese, el mismo Padre nuestro nos incluye a todos. ¿Por qué no? Yo digo, el Señor no dijo, oraréis así. Padre mío que estás en el cielo. ¿Se imaginan una oración así? Padre mío que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a mí tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dame a mí mi pan de cada día y perdóname mis pecados y no me metas a mí en tentación. No, Padre nuestro que estás en los cielos, danos nuestro pan de cada día. Perdónanos a mí, a mi enemigo, a todos. Estamos en comunidad, en comunión. Esto es lo que tiene que ser. Ahora, esto que acabamos de leer nosotros aquí, estas actividades que estaban haciendo los primeros cristianos, no es solamente una descripción de la iglesia del primer siglo. Esa es una descripción de cómo debe de ser la iglesia en cada generación. Una iglesia que está llena del Espíritu, que es una iglesia como Dios quiere. Una iglesia que no está llena del Espíritu, esa ni siquiera es iglesia. Una iglesia debe de estar llena del Espíritu de Dios. Es una iglesia que está relacionada. Primeramente está relacionada con Dios por medio del Señor Jesucristo. Está relacionada con las Escrituras, sometiéndose a ellas. En el caso de la primera iglesia era la doctrina de los apóstoles, porque todavía no tenían completo todo el Nuevo Testamento. Pero en nuestro caso estamos relacionados con las Escrituras a través de la predicación, a través del estudio personal de la Biblia, de la lectura personal de la Escritura, para someternos a ellos. Estamos relacionados con ellas. La Biblia no solamente es un libro más. Estamos relacionados los unos con nosotros en amor. Estamos también relacionados con Dios a través de la adoración cuando nos reunimos a adorar a Dios. Y es una iglesia que debe estar relacionada con la comunidad, ¿verdad? Donde existe a través del testimonio. Como dije, estos primeros cristianos, mis amados, estaban ocupados en el evangelismo. No era lo único que hacían, obviamente tenían muchas otras actividades, pero en su mente era, yo necesito compartir esto que tengo yo, ¿verdad? Necesito compartir. No se trata de salir a la calle y hablarle a cualquier persona, pero se necesita estar dispuesto a estas cosas. Vamos a verlo un poquito más a fondo después. John Stott, este tremendo teólogo y pastor, dice, ninguna iglesia que solo se enfoca en sí misma y está absorta en sus propios asuntos parroquiales puede afirmar que está llena del Espíritu. El Espíritu Santo es un espíritu misionero. Y una iglesia llena del Espíritu es una iglesia misionera. Es una iglesia que se dedica. Y cuando hablamos de iglesia estamos hablando de los individuos. Mis hermanos, mientras estamos aquí estamos adorando al Señor todos juntos. Pero una vez que estamos afuera, nuestra actividad es otra. Nuestro testimonio es otro. Entonces ahí somos luz en medio de las tinieblas. Entonces afuera es en donde somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Aquí venimos en una forma corporativa a adorar a Dios, a escuchar la palabra, a ministrarnos los unos a los otros. Cuando hablamos de misiones, como dije, no solamente es el campo misionero de lugares extranjeros, es también una vez que salimos de nuestras iglesias, de nuestras reuniones, nos dispersamos como testigos en nuestras comunidades. Debemos ser testigos, no testigos de Jehová, pero testigos de Cristo, ¿verdad? Testigos de las buenas nuevas de Cristo. Esto es hablar, esto significa hablar de Cristo mismo. Podemos ver la impresionante expansión de la iglesia
que empezó, según lo vemos aquí en Hechos 1, en el capítulo 15, nos dice: en aquellos días levantándose Pedro en medio de los hermanos dijo, y dice, y el grupo de personas reunidas era alrededor de 120. Tenemos 120 aquí. El día que Pedro predicó, el día de Pentecostés, vemos que dice aquí el capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados en aquel día, fueron añadidas como 3,000 personas. O sea, la iglesia creció de 120 a 3,120 personas. Esto es, la iglesia creció 26 veces lo que era originalmente. Cuando pasamos al libro de Hechos 4:4, nos dice, pero muchos que los oyeron la palabra, creyeron, y el total de los hombres fue 5,000. No sabemos si la iglesia creció de 3,120 a 5,000 o si se añadieron otros 5,000 más. Y eso que Pedro y Juan estaban en la cárcel, los tomaron presos, pero de aún así la gente ni siquiera se atemorizó. No dijo que nosotros nos pueden meter a la cárcel, ¿verdad? Y no sabemos si fue por la predicación de Juan y Pedro, pero de cualquier manera el testimonio de los cristianos estaba creciendo y vemos un crecimiento tremendo, ¿verdad? Podemos ver que la comunidad de creyentes no podía quedarse callada sin compartir las buenas nuevas. Esta era una comunidad de la gente que estaba, yo tengo que compartir lo que a mí me ha pasado, de conocer, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo. Ahora, cabe preguntar aquí, mis amados, porque leímos en Hechos 2, 47, ¿verdad? No debemos de pasar esto así a la ligera, en donde dice, y cada día el Señor añadía al número los que iban siendo salvos. ¿Quién es el que añadía? El Señor. ¿Quién es el que añade? El que añade es el Señor. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que está sentado en el trono y el que decide quién va a ser añadido. Fíjense, esto es importante. Esto es súper importante, mis amados. El que añade es el Señor. ¿Cómo añada el Señor a su pueblo a la iglesia? ¿Cómo lo añade? Bueno, utilizando los diferentes medios. ¿Cuáles son los medios que el Señor utiliza? Por medio de la predicación de la palabra, por medio de la adoración de su pueblo, por medio del testimonio personal de cada creyente, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que el Señor utiliza para añadir a su pueblo, pero es Él el que añade a su pueblo. Es muy importante que nos demos cuenta que Él es el que está haciendo esto a través de estos medios, ya que muchas iglesias se centran en el hombre, en métodos humanos de multiplicación, más que depender del Espíritu. No estoy diciendo que están mal, pero debemos entender que son métodos humanos. Algunas iglesias crecen muchísimo utilizando un método de multiplicación así tipo pirámide como Amway, ¿verdad? Donde se van añadiendo y a veces podemos pensar el hecho de que una iglesia sea numerosa no necesariamente, no digo que no, pero no necesariamente indica que es un trabajo del Espíritu Santo. Y es esencial que la iglesia no caiga en la trampa de creer que el crecimiento numérico de la congregación, utilizando métodos meramente humanos, es evidencia de la obra del Espíritu. O sea, no digo que no lo sea, pero no quiere decir. Debe ser el Señor y no el hombre con sus tácticas el que agrega a la iglesia los que han de ser salvos. Pablo dice, ¿verdad?, en 1 Corintios 3, del 6 al 9, yo sembré, Apolos regó, ¿verdad? Pero el Señor es el que da el crecimiento. Es el Señor el que da el crecimiento. Él dice, ni yo soy nada, ni Apolos es nada, sino Dios quien da el crecimiento. ¿Se imaginan ustedes, yo como pastor, o cualquiera que quiera ser pastor, o que quiera hacer cualquier cosa, se imaginan lo trágico que sería levantarse en la mañana y decir, yo voy a levantar una iglesia? La carga tan terrible, yo voy a levantar una iglesia, es terrible, ¿verdad? Nosotros no salvamos a nadie, nosotros mismos no salvamos a nadie, es Dios el que salva y es el que añade. ¿Se imaginan ustedes si todos nosotros pudiésemos salvar gente? ¿Se imaginan cómo parecería esa gente? ¿A nosotros? No.
El Señor es el que salva, el Señor es el que añade. ¿Y le saben quién? El Señor añade al que salva y salva al que añade. Esto nos va a llevar a meditar en algunas cositas aquí que es importante. Primero nos lleva a donde debemos estar. ¿En dónde debemos estar? En nuestras rodillas. Y entender dónde el Señor debe de estar, en donde realmente está, que está en su trono. Así entendemos nuestra incapacidad, la vamos a entender, de convertir con nuestra propia fuerza al incrédulo. A veces si queremos con nuestra propia fuerza, el incrédulo que tiene los ojos abiertos pero los oídos cerrados. Porque a veces pensamos que con nuestras tácticas, yo cometí ese error muchas veces. Yo pensaba que tenía argumentos muy inteligentes para convencer a este tipo. No va a haber manera que niegue y al final va a caer rendido delante del Señor. Y llegaba con mis argumentos y, ¿por qué no me entienden? ¿Por qué no entienden lo que le estoy diciendo? ¿Por qué no se abre esto? Porque es una obra que la tiene que hacer Dios. Por eso es que esta situación, mis amados, se gana de rodillas, orando, ¿verdad? Fíjense, en Juan 4:35 el Señor le dice a sus discípulos, los campos están blancos. O sea, dice que tuvo compasión de la gente porque los vio como ovejas sin pastor y dice, los campos están blancos, ¿verdad? Por tanto, dice, orad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. No dijo él, señores, los campos están blancos y los discípulos están ahí quitados de la pena, ni siquiera se dan cuenta. Dice, tenemos un problema. ¿Cuál problema, Señor? Los campos están blancos. Oh, ¿sí? Y necesitan pedirle al Señor de la mies que envíe obreros de su mies. O sea, eso parece raro. Yo lo he dicho en otras ocasiones, pero necesito decirlo ahora otra vez. La oración en ese caso es algo como extraño, porque es el Señor el que me está informando a mí que los campos están blancos. Y luego me dice que yo tengo que pedirle al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Si el Señor se da cuenta que los campos están blancos y Él es el Señor de la mies, ¿por qué no envía a los obreros Él mismo sin que yo tenga que decirle? ¿Acaso le voy a tener que dar permiso? ¿De qué se trata este asunto? Se trata de que el Señor está cambiando el corazón de nosotros para irnos, para prepararnos para salir a evangelizar. En Mateo 9 del 37 al 38 también el Señor les está diciendo a sus discípulos, ¿verdad? Que oren para que el Señor envíe obreros a su mies. Y después, ¿saben qué pasa en el capítulo 10? Él mismo los envía. Pero primero les prepara el corazón a ellos para ser enviados y también está preparando el terreno, como dice también Romanos 8. A los que antes escogió, Él los predestinó para que sean transformados a la imagen de su Hijo. Y dice, y Él preparó obras para que nosotros andemos en ellas. O sea, Él va preparando el camino y nos va enviando a donde tenemos que ir para ir a hacer la obra del Señor. Pero no, ya no voy yo confiado en mis argumentos. Yo tengo un buen argumento. Yo lo que debía haber hecho cuando pensaba que tenía un buen argumento, porque no está mal tener un buen argumento, ¿verdad? De hecho, Pedro nos dice que debemos de saber defender nuestra fe. Cuando alguien nos demanda razón de nuestra fe, tenemos que saber defenderla. Pero no voy confiado en mí, voy confiado en el Señor. Y oro primero, Señor, voy a hablar con mi pariente, voy a hablar con fulanito de tal, voy a hablar con mi amigo, mi compañero de trabajo, con quien sea. Abre tú la puerta, Señor. El momento en donde tú toca el corazón y pon en mí las palabras correctas que yo tenga que decir. Y ya voy de otra manera, porque eres tú, Señor, el que añade. Eres tú el que añade. Así que, de manera que es maravilloso saber que es el Señor el que se encarga de añadir a los que salva. Y los añade, fíjese, esto es importante también. Los añade a su iglesia. Ya que el cristiano verdadero, legítimo, debe ser no es un cristiano solitario, que no se congrega. Esto es importante, fíjense, porque existe gente que dice, no, pero yo amo al Señor, yo soy cristiano, pero yo leo la Biblia en mi casa, yo escucho estudios bíblicos, escucho la radio cristiana, pongo a cantar unas canciones, tengo ahí unos CDs cristianos y estoy cantando mis canciones cristianas, pero yo necesito ir a la iglesia. ¿Para qué voy ahí? Está llena de puros hipócritas. Bueno, el cristianismo
verdadero, como dije yo, es un paquete, mis amados. Yo no puedo tomar simplemente una cosita. Yo ya acepté a Cristo como mi Salvador, ahí nos vemos. Y cuando hago de un paquete, estoy hablando de 3 cosas esenciales. El cristianismo consiste, y no debo yo solamente tomar 2 o tomar una, aceptar a Cristo como mi Salvador, y como vamos a ver el siguiente domingo, bautizarme y congregarme. No puedo tomar solamente algunas cosas de esa situación. Es lo que tiene que ser. Eso lo vamos a ver el siguiente domingo. Pero nuevamente, 3 preguntas. ¿Quién es el que añade? Dijimos, el Señor. ¿A quiénes añade? A los que van siendo salvos. ¿Cuándo añade el Señor esto? Todo el tiempo. En Hechos 2:47 dice, cada día el Señor añadía al número los que iban siendo salvos. Ahora nosotros estamos pidiendo un avivamiento aquí en nuestra iglesia. Un avivamiento significa que el Señor nos enamore nuevamente, nos lleve a su primer amor, que despierte en nosotros ese deseo de adorarlo, de venir, no solamente como dije yo, adorar significa venir a cantar, venir a escuchar la palabra, dejarse ministrar por la palabra, pero no solamente recibir, sino también dar, ministrar. ¿Cómo puedo yo ayudar? ¿Cómo puedo orar por ti? Ver una necesidad y tratar de echarle la mano a la persona que tiene la necesidad. Venimos a ministrarnos. Aquí es en donde vemos que somos un cuerpo y nos necesitamos los unos a los otros. No es la labor exclusiva del pastor o de los líderes. Cada uno de nosotros tiene una función en el cuerpo. Y cuando no estamos funcionando así, no somos una iglesia sana. Si no estamos haciendo ninguna cosa, no me refiero a que seamos no, Señor, ¿cuál es mi ministerio? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi capacidad que tengo? Yo quiero estar dispuesto. Heme aquí, Señor. El Señor me va a decir qué es lo que yo tengo que hacer. El Señor me va a poner en mi mente y en mi corazón qué es lo que yo debo de hacer. Siempre y cuando yo me ponga delante de Dios. Como dice Pablo, limpia tu vida. Primeramente limpia tu vida. Porque si no, el Señor también te va a usar. Pero vas a ser un instrumento de deshonra. En una casa grande hay muchos utensilios, dice el apóstol Pablo. Unos para honra y otros para deshonra. Se necesita el cubierto de oro o de plata, la copa de cristal, y se necesita el basurero y otras cosas así. ¿Qué quieres ser tú? Dios va a utilizar todo. ¿Quieres ser un instrumento de honra? Límpiate para que el Señor te utilice como instrumento de honra. Hablamos de avivamiento. Nosotros somos incapaces, mis amados, de crear un avivamiento. Es solamente el Señor quien lo puede hacer. Y Él lo va a hacer cuando Él quiere, ¿verdad? En el momento que Él quiera. Nuestra responsabilidad, ¿cuál es entonces en este caso? No nos la vamos a lavar las manos, no. Nuestra responsabilidad nuevamente es orar. Señor, trae un avivamiento primeramente a mi vida y después a toda la congregación. Trae un avivamiento, un enamoramiento, que volvamos todos a ese primer amor. Pero primero yo. Como les dije, no sé si fue Matthew Henry o un evangelista como Wesley, o no me acuerdo quién fue en este momento. Pero pintó un círculo alrededor de él y dijo, Señor, yo te pido por un avivamiento para todo lo que está dentro de este círculo, primeramente. Y después que tuvo él un avivamiento, tuvo un tremendo ministerio de evangelización y de enseñanza bíblica. Una iglesia sana, mis amados, es una iglesia que se multiplica a través de la oración, el testimonio personal y la evangelización. Es algo que nosotros debemos entender, mis amados. Es una iglesia que se multiplica. No es una iglesia que viene, nos quedamos aquí, escuchamos, nos vamos bendecidos y esa es mi función como cristiano. Cuando voy a la iglesia, ya cumplí, ya escuché, ¿verdad? Pum, estoy listo. O ni siquiera. Me voy a mi casa, ya me leí mis 2 o 3 o 5 capítulos al día, ¿verdad? Lo que sea que me esté leyendo, ya cumplí. Me pasé mi ratito de oración, ya estoy bien. Pero no, sin ningún interés de llevar el evangelio afuera. El Señor, obviamente, como dije, ha llamado a algunos para ser evangelistas con un don específico. Pero a todos nosotros nos ha llamado a ser sal de la tierra y luz del mundo.
De manera que el Señor dice, no vas a ocultar la luz debajo de un cajón, tienes que ponerla donde todos la vean. Así alumbren vuestras buenas obras delante de los hombres para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. La sal de la tierra, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Wow. Así que es algo que debemos entender y procurar más y más. Como dice Pablo, acabamos de leer aquí en Corintios, ¿verdad? Dice, el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos impulsa porque conocemos el temor de Dios, como nos dice en el versículo 11. Conociendo el temor de Dios, ¿verdad? Persuadimos a los hombres, los queremos convencer, persuadimos a los hombres porque conocemos el temor de Dios y nos constriñe. Y dice, si nosotros antes conocíamos de manera en la carne, o sea, humanamente a las personas, ahora ya lo conocemos más. ¿Qué quiere decir esto? Mi compañero de trabajo ya no es nada más mi compañero de trabajo, es una alma potencial de conocer el Evangelio. Mi compañero, mis estudiantes, mi jefe, mi vecino, mi todo. O sea, antes lo conocíamos así, humanamente, en la carne. Dice, y si a Cristo lo conocimos así, ya no lo conocemos así más. Si lo conocimos así en el pasado. Ahora, todo lo que me rodea, tengo una misión. Mi misión es llevar el Evangelio en la manera como el Señor me esté abriendo la puerta, ¿verdad? Ahora nos dice aquí, fíjense, versículo 20, así que somos embajadores en el nombre del Mesías. ¿Se imaginan esto? Y luego dice esta palabra tremenda, como si Dios rogara por medio de nosotros. Rogamos en el nombre del Mesías, reconciliaos con Dios. Somos embajadores del Mesías. ¿Qué privilegio tenemos, mis amados? Yo les digo una cosa, Dios podría, sin utilizar a ningún hombre, desde los cielos, mostrarle el Evangelio a cada persona directamente en un sueño, digamos, en la noche, de acuerdo a la capacidad de cada uno, de acuerdo a la capacidad y a la manera de entenderlo, de manera que no tuviera duda. Esto es lo que es el Evangelio. Lo podría hacer inmediatamente el Señor. Aún así, aún más podría, si no quisiera hacerlo Él y pasar la responsabilidad a otra cosa para no hacerlo Él solo, podría haber enviado ángeles para que prediquen el Evangelio, uno a cada persona, y ellos harían un trabajo excelentísimo, mucho mayor que el nuestro, mejor. Pero nos ha escogido a nosotros que somos torpes. Y dice el Señor, por cuanto el hombre no quiso conocer a Dios mediante la sabiduría, le plació a Dios dar a conocer el Evangelio a través de la locura de la predicación. ¿Por qué es una locura la predicación? ¿Por qué? Porque es un hombre incapaz, torpe, hablándole a otra persona, ¿verdad? Entonces es una locura. Oye, mira, Cristo te ama así, ¿por qué no me lo dice Él a mí? Pues te lo está diciendo a través de mí, pero ¿por qué no me lo dice directamente a mí? Porque el Señor está utilizando esta locura, ¿verdad? Pero imagínense, somos nosotros embajadores de Cristo. ¡Qué privilegio! Y nos ha encomendado, ¿qué cosa? El ministerio, mis amados, de la reconciliación. Miren, Pablo tenía una visión, tenía un plan. Nos dice en 1 Corintios 9, 19, entonces siendo libre de todos, me hice esclavo de todos, ¿para qué? Para ganar al mayor número. Ese era el plan dice, Pablo yo quiero ganar el mayor número de personas y lo que tenga yo que hacer, lo voy a hacer. A los judíos me hago como judíos, a los gentiles me hago como gentil, me hago de todo a todos, no por ser hipócrita, sino hasta siendo libre me hago esclavo para servir a los demás con tal de que gane al mayor número posible. Él tenía una visión. Cuando Pablo estaba en Atenas, según nos dice Hechos 17 del 16 en adelante, llegó Pablo a Atenas, dice, y empezó a ver a la gente que estaba adorando a diferentes ídolos. Había demasiada idolatría y dice que su espíritu estaba atribulado dentro de él. ¿Por qué? Porque pensaba, ¿cómo yo quisiera decirle a toda esta gente el mensaje del Evangelio? Que ellos están equivocados en su idolatría y que deberían de confiar en Dios, que deberían de entregar su vida, confiar en Jesucristo y van a recibir vida eterna.
¿Cómo le hago para que toda esta gente, yo no conozco a nadie aquí, para que toda esta gente me escuche? Y digo, pues estoy aquí en el mercado, pues aquí mismo. A ver, señores, que no sé cuánto. Empezó a decirles ahí algunas cositas y la gente, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Quién es este loco? ¿Qué está hablando de unos nuevos dioses? Está hablando, a ver, vente, queremos llevarte al Areópago, porque en Atenas nos dice allí, el mismo Hechos 17, que los atenienses no se ocupaban en otra cosa, no se deleitaban en otra cosa más que en escuchar o decir algo nuevo. Entonces, está diciendo una nueva doctrina, está hablando de nuevas filosofías, no sé qué está diciendo, vamos a llevarlo al teatro. Fíjese cómo el Señor abrió la puerta. Él empezó con ese espíritu de decir, yo necesito ganar al mayor número posible, y estaba esperando en Atenas a sus amigos, Timoteo y Silas, pero no se quedó con los brazos cruzados, sino empezó a hablar y se lo llevan allí, al Areópago, y el Señor le pone ahí toda una multitud para escuchar el mensaje. Y no a todos les pegó, ¿verdad? Pero algunos creyeron, dice la Escritura. Algunos creyeron. ¿Por qué? Porque decía él, yo quiero ganar al mayor número posible. Esa es mi visión, esa es mi misión y mi visión. Eso es lo que yo quiero hacer. Necesitamos, mis amados, tener la pasión de Pablo y la compasión de Cristo, ¿verdad? Que dice que en Mateo 9, del 35 al 38, que después de haber hecho muchos milagros, vio a todos los que estaban allí como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellos. Y fue cuando les dice a sus discípulos, la mies es mucha y los obreros son pocos. Por tanto, oren para que el Señor envíe obreros. Y en el siguiente capítulo 10 nos dice que los envió de dos en dos, ¿verdad? Necesitamos tener la compasión de Cristo, la pasión de Pablo. Tomar en serio el llamado a ser misioneros o testigos de Cristo, mis amados. Ahora, ¿en dónde queremos invertir nuestros recursos? Y cuando estoy hablando de recursos no me estoy refiriendo a dinero. O sea, también, pero nuestra inteligencia, nuestros dones, las capacidades que Dios nos ha dado, el ambiente en donde nos movemos, las oportunidades que están allí, que cuando no las queremos ver se nos pasan y se fueron. ¿En dónde queremos nosotros invertir nuestros recursos? ¿Estamos seguros realmente, mis amados, de que estamos completamente entregados a Cristo en relación a un evangelismo continuo? O sea, yo estoy entregado a Cristo porque sí, yo me entregué al Señor y estoy tratando de vivir una vida correcta y todo este asunto acá. Pero ¿qué tal acerca de el evangelismo continuo? Decir, ok, Señor, heme aquí. Tú dijiste que soy luz en el mundo de oscuridad, que soy la sal de la tierra. Aquí voy. ¿En qué manera vamos a impactar nosotros, verdad, al mundo? Bueno, de muchas maneras. Puede ser por medio de la plática. Puede ser por medio de nuestro testimonio, que la gente nos pregunte, oye, mira, ¿por qué haces esto que estás haciendo? ¿Verdad? ¿Por qué tú no maldices? ¿Por qué tú no robas? ¿Por qué tú eres un buen trabajador? ¿Por qué tú eres de acá? ¿Verdad? Es eso lo que significa brillar, ¿verdad? La gente va a preguntar por esas cosas. Ahora, pregunté, ¿estamos seguros que realmente estamos entregados completamente a Cristo en relación al evangelismo continuo? Si la respuesta es sí, continúa haciéndolo con todo denuedo y con toda tu fuerza. Si la respuesta es sí. Sí estoy entregado al evangelismo continuo, continúalo haciendo con toda tu fuerza y con todo denuedo. Si la respuesta es no estoy seguro, ora acerca de esto con insistencia delante de Dios. Señor, no estoy seguro si estoy haciendo esto, muéstrame qué es lo que tengo que hacer. Si la respuesta es no, ora también al Señor y pídele que Él te mueva y te ponga exactamente donde Él te quiere poner. Señor, yo no estoy en este momento brillando, yo no estoy siendo nada, me doy cuenta que exactamente he tirado la toalla. Ponme donde tú me quieres poner, porque no quiero continuar ahí. Sana lo que está enfermo, que enderezar las rodillas paralizadas y los brazos caídos, dice la Escritura. Y volvamos otra vez al camino en donde el Señor nos quiere poner. Miren, consideremos el ejemplo de José en Génesis 40, del 6 al 7. Fíjense lo que le pasa a José. Por su fidelidad, José, el Señor, después de que estaba esclavo en la casa de Potifar, lo sube
de ser un esclavo hebreo, y los hebreos, como dice allí, eran lo peor, de la más baja clase, ¿verdad? Y siendo pastores todavía peor. O sea que cuando entró José a la casa de Potifar como esclavo, me imagino que no tenía ningún futuro. Seguramente lo pusieron a hacer los trabajos más viles. Pero porque vio Potifar que todo lo que hacía José lo hacía bien hecho, se dio cuenta que su Dios, dice, estaba con él. Y lo fue subiendo de rango hasta que lo puso como mayordomo de la casa. Después, por él conservar su pureza y su integridad moral y no quererse acostar con la mujer de Potifar, que ella lo estaba incitando todos los días a que lo hiciera, es echado en la cárcel. Ahí pudo haberse deprimido de tal grado de decir, Señor, pues yo he tratado de guardar la fe, pero en realidad me doy, esto no me está funcionando. Pero no, de tal manera, no sé qué hacía en la cárcel, qué trabajo le dieron a hacer en la cárcel, pero dice que el mismo jefe de la cárcel lo vio trabajando de tal manera que le encargó todos los presos de la cárcel. Y José de repente entró el panadero y el copero presos en la cárcel. Era una cárcel diferente a la cárcel normal, era la cárcel de los presos del rey. Y como Potifar era el capitán de la guardia de Faraón, estaba allí José. Y de repente pasa y dice que vio a estos dos señores que estaban tristes. ¿Cómo le hizo José para ver que estos estaban tristes? Porque estaba observando. En vez de estarse, ay Señor, pobre de mí, esta vida mejor que se acabe y no es para mí. Estaba observando y los ve tristes y les dice, señores, ¿por qué están sus rostros demudados y qué sucede? Y entonces ahí ya empezó a abrir una puerta. ¿Qué pasaría si nosotros salimos, después de que salimos de la iglesia y observamos de repente nuestros compañeros de trabajo, la gente que está alrededor nuestra, de repente vemos a alguien que está desanimado y podemos decirle, perdón, ¿por qué te veo un poco triste? ¿Se imaginan ustedes la puerta que el Señor abriría con una situación así? Si nosotros ya estamos dispuestos a brillar, si estamos dispuestos a tener ese sabor de la sal, decimos, ok, Señor, y si me falta denuedo, dámelo, Señor. Si me falta quitarme la vergüenza, dámela, Señor. Si no se trata de ser el super predicador y tener los argumentos impresionantes para convencer, Dios nos va a utilizar, mis amados, a todos nosotros, de la manera que Él nos ha hecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Dios es quien añade a su iglesia a aquellos que están siendo salvos. Nos va a dirigir en una dirección, no en una dirección egocéntrica, para poder nosotros experimentar que podamos el insuperable gozo que es traer a alguien a los pies de Cristo. Cuando yo solamente pienso en mí, me empiezo a morir. Cuando una de las cosas más tremendas que me sucede a mí, cuando yo estoy orando y estoy, ay, pobre de mí, como dije, ¿verdad? Por cualquier situación, el Señor me pone en el corazón, deja de pensar en ti y ponte a interceder por otra persona, que no necesariamente esté peor que tú, pero hay muchos que están peor que tú, ¿verdad? Y saben que en ese momento se me disipa toda mi situación, porque es como que, sí es cierto que estoy haciendo, me estoy envenenando solamente pensando en mí. Necesito empezar a orar, fulanito de tal, fulanita de tal, que tienen este problema. Ay, Señor, por favor, sí. Y en ese momento viene el gozo del Señor a mi corazón, sabiendo que Él tiene control de mi vida y que todo lo que me está sucediendo en mi vida ayuda para bien, porque yo amo a Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, y el gozo, como dije, que es llevar a alguien a los pies de Cristo, es insuperable. Pablo tenía una meta fija. Pablo tenía una visión y una misión. ¿Cuál era? Ganar al mayor número para Cristo. ¿Estamos dispuestos a imitarlo? Dijo Pablo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo de Cristo, ¿verdad? Cristo también fue el primer misionero, el mejor misionero, ¿verdad? Que vino a anunciarnos. Tenía compasión de la gente cuando los veía como ovejas sin pastor, porque estaba mirando, a eso vino. Y no es correcto que nosotros digamos, pues yo ya soy salvo y no me interesan los demás que están allá, ¿verdad? Sino al contrario, Señor, dame la compasión tuya y dame la pasión de Pablo, ¿verdad? Y yo les digo una cosa, yo oro, Señor, ayúdame
a no predicar algo que yo mismo no estoy dispuesto a hacer. Yo quiero también salir a brillar. Es un desafío para todos de parte de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Queremos ser una iglesia misionera, Señor. No solamente misionera en otros lugares del mundo, pero misionera en donde tú nos llamas a ser, a brillar. En nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra, Señor. En el lugar de trabajo, en el lugar en donde tú nos lleves. Pon en nuestra mente, Señor, tu compasión, sabiendo que estamos aquí como embajadores tuyos, Señor. Tenemos una misión encomendada. Danos este celo, Señor. Danos esta pasión, como la pasión de Pablo, Señor, de traer el mayor número de personas a tus pies. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.